A ver, está con nosotros el doctor Miguel Porras, él es abogado, experto en temas de inmigración. ¿Qué hacer si un familiar tuyo, un compatriota, un peruano que vive en Estados Unidos es detenido por inmigración? Claro, siempre, ¿qué hacer si es que no está con los documentos al día? Claro, ¿Correcto? claro. En regla, como va a necesitar hacerlo. Claro, pero hay bueno, que decirlo tal cual, está de manera ilegal. Está de porque manera eso es ilegal, una ¿no? condición ilegal, ¿no? Que se puede regularizar, por supuesto que sí, que significa que sean personas que están haciendo delito de ninguna manera. Correcto. ¿no? Claro que existen los casos, ¿no? Pero es bien importante esto porque llama mucho la atención y preocupa lo que uno ve en imágenes cuando esta entidad ICE, que todos tan conocida, actúa de una manera que uno dice, bueno, pero acá Violenta. se volvieron locos. O sea, qué manera de tratar, qué manera de actuar, qué manera de hacer. Tengan o no tengan la razón o el derecho, ¿no? Las formas hablan mucho. Y entonces yo imagino que mucha gente en el Perú que tiene familiares que están en una condición de regularizar su estatus migratorio, pues estarán recontra asustados y alarmados, ¿no? Has dicho algo bien interesante, porque tiene que ver con el hecho que yo esté de una forma que no corresponde, digamos, de manera ilegal, valga la redundancia, eso no le da derecho a la autoridad a maltratarme. Totalmente. ¿Correcto? No porque yo esté en falta, tú puedes corregirme con una falta mayor. Sí, ¿Correcto? sí. Es más o menos eso que tenemos que tener como punto de partida. Claro, y no hay mayor incertidumbre y ansiedad que genera la persona cuando uno no sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo actuar. Por eso es que hoy invitamos a todos a que estén recontra atentos porque mucha gente tiene familiares con el deseo de mantenerse en los Estados Unidos y el abogado que acabas de presentar pues nos va a dar todas las luces y explicarnos el paso a paso de lo que se tiene que hacer. Y bienvenido primero y tal vez la primera pregunta es saber, en términos generales, cuando alguien de el área de inmigración, de la autoridad de inmigración en los Estados Unidos, te detiene, ¿estás frente a un proceso administrativo o un proceso penal? Muy buenos días, gracias a ambos por invitarme al programa. A la pregunta, bueno, es un proceso administrativo, no es un proceso penal. Es decir, el estar en manera irregular en los Estados Unidos, en este caso, no significa que haya cometido un delito o que va a ser condenado a ir a prisión. A lo sumo lo expulsarán del país, pero no va a ir a prisión. No está enfrentando un proceso penal. Ahora, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es, y vamos ahí ya con lo concreto, el ABC, ¿no? Tal vez empezar primero por cuáles son estas condiciones ilegales o no regulares de un peruano que esté en los Estados Unidos, para que la gente vaya identificando, mi familiar está en esta situación. Bueno, sí, yo entiendo que la gente se puede encontrar asustada, no saber cómo reaccionar, ¿no? Pero lo primero que tiene que hacer alguien en esas circunstancias es siempre tener el número de alguien, de un familiar que pueda hacer un contacto hacia afuera, ¿no? Porque tienen derecho a hacer una llamada. Es decir, al oficial que lo ha detenido, una vez que lo detienen en un centro de estos de detención, decir, necesito comunicarme o con mi abogado o con mi consulado. El consulado peruano juega un papel, el consulado peruano. Correcto. Es importante tener el número del consulado peruano. ¿Por qué? Porque los miembros del consulado peruano en todos los países están obligados, su razón de ser es proteger a los ciudadanos peruanos en esos lugares. Obviamente, no van a poder ejercer como abogados norteamericanos y defenderlos, nada de ello, pero sí se van a preocupar por su situación, ¿no? Saber dónde están, que los traten bien y ponerlos en contacto de repente con un abogado especialista en materias de inmigración o con alguna organización de ayuda que también existe. Paso número 1, tener a la mano el número de teléfono del consulado. Del consulado peruano. Sí, definitivamente. ¿Y qué es lo que no debe ocurrir en una detención? ¿Qué es lo que de ninguna manera puede debe hacer? ¿Qué no debe hacer alguien? Claro. ¿Qué es lo que no puede? Claro, lo que no debería hacer. Ya. A ver, primero el ciudadano peruano. Correcto. Lo que no debe hacer. No contestar. No ponerse machito, digamos. Claro, ¿no? la boca, el boca a boca ahí no funciona, la boquilla ahí no funciona. No decir, tengo mis derechos y por lo... No, es un país distinto, no somos ciudadanos norteamericanos y emigrar a otro país no es un derecho. O sea, la gente a veces se confunde, ¿no? Claro. No es nuestro derecho ir a Estados Unidos, ir a Francia. Es una concesión que el país receptor hace cuando cumplimos con las leyes, cuando cumplimos con los requisitos. Correcto. Podemos solicitar, pero no es un derecho estar allí per se.
Claro. Así como no es un derecho que un venezolano venga aquí, que un ecuatoriano y diga, porque soy ecuatoriano tengo que estar aquí. No. Un americano. Hasta ni un francés ni un italiano tienen que cumplir con las formalidades que inmigración peruana requiere. Correcto. Ahora, los policías norteamericanos no pueden abusar, ¿no? Pero claro, nosotros lo que vemos es que hay situaciones de abuso. La policía ya es un poco más estricta que acá, ¿no? Entonces, a veces hay situaciones en las que se vulneran los derechos físicos de la gente, ¿no? Entonces, lo recomendable es tratar de mantener la calma. Yo sé que es muy difícil mantener la calma y reservarse el derecho a hablar. Es decir, me reservo el derecho a hablar hasta que mi abogado esté presente. Okay. ¿No? O sea, uno puede quedarse mudo, decir no contesto nada. Así es. Y deme la llamada que me corresponde. Así es. ¿Sabe por qué? Porque hablar podría generarle algún tipo de situación que complique más su situación. Si es que no tiene sus documentos en regla. Ahora, si es un peruano que ya tiene sus documentos en regla, inmediatamente tiene que hacer valer, decir, soy ciudadano norteamericano también, o tengo una green card, o tengo un proceso de solicitud para residir legalmente en este país, o estoy en un proceso de solicitud de asilo también. Respondido eso, significa que esta autoridad tendría que dejarlo ir. Depende de las circunstancias, no es que lo dejan inmediatamente, porque ya hay recuerde que el gobierno de Donald Trump se ha puesto mucho más estricto en el tema de la inmigración y como quiere responder a su propio electorado, quieren resultados, ¿no? Entonces, estamos deteniendo. Entonces, están actuando, incluso el FBI ya está actuando con algunas potestades del ICE. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. En este momento no es un buen contexto para inmigrantes que se encuentren en situación irregular en los Estados Unidos. Ahora, volviendo a su pregunta de que si los van a dejar salir, dependerá de la evaluación que hagan en el momento. Están siendo estrictos y los están llevando a un centro de detención si es que no tienen los documentos en regla. Pero no los pueden expulsar inmediatamente, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el proceso? ¿Qué va a ocurrir? Digamos, si me detienen, estoy en calidad de indocumentado. ¿Qué me va a ocurrir? Pero, ¿qué le parece si eso lo responde con bastante tranquilidad? Luego de la pausa es momento de escuchar los titulares. Sí, 07. Y yo quiero animarlos a que llamen, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de poder conversar con un abogado experto en inmigración, así que tienen la oportunidad de poder hacer estas consultas. Y el tema tiene que ver con que si tienes algún familiar que está en una situación irregular en los Estados Unidos y lo detienen, ¿qué cosa es lo que debes hacer? Y un poco, Carlos le dejó la pregunta antes de la pausa, ¿no? ¿Cuál es el paso a paso? O sea, ¿cómo ocurre el proceso? ¿Te han detenido y qué pasa después? Bueno, una vez que lo detienen, usualmente lo llevan a este centro de detención, ¿no? Donde van a ver en qué situación se encuentra. Hay algunos casos en los que por ley pueden expulsarlos inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, alguien que haya cometido ya un delito, que haya sido sentenciado, ¿no? O que haya ingresado irregularmente. O simplemente estar indocumentado, claro. Exactamente, sí. Pero la recomendación es, por ejemplo, las personas que ya tienen 2 años en los Estados Unidos, ¿no? A pesar de que todavía no está en situación irregular su situación, valga la redundancia, muestren todo documento que tenga, por ejemplo, un contrato de alquiler, una carta que le haya llegado, donde se pueda ver la fecha, ¿no? Es decir, esas personas no las pueden expulsar inmediatamente, ¿no? Tiene que ser un mandato judicial, un juez quien ordene la remoción de la persona del país, porque esta persona además puede que ya tenga un proceso en el que está solicitando regularizar su situación, o se le ha denegado y ha presentado una apelación, y esa apelación está pendiente. Entonces, mientras el juez no haya manifestado una posición indubitable y clara, estas personas tienen derecho a estar en el país. Por eso digo que tengan todos estos documentos siempre cerca, ¿no? O sea, con eso evitan la detención. No, la detención no van a poder detenerla, ¿no? Claro. Evitarla, claro. Aún cuando tú tengas todos estos documentos y estás en una situación irregular y te dicen, no, ok, te detenemos, entonces te detienen, pero... Ahí se les da la oportunidad ya de presentar la documentación, por eso digo, llamar al consulado peruano, llamar a su abogado, no un abogado especialista en el tema, que los pueda orientar para que puedan solicitar su liberación, debido a que pueden demostrar que están, si bien de manera irregular todavía, pero en proceso de formalización. Hay una consulta que nos llega al WhatsApp y dice, a ver, ¿hay alguna diferencia en haber ingresado con visa de turista
que por la frontera, me imagino que está diciendo que ha ingresado con visa turista, ha excedido el tiempo permitido, ¿no? Que deben ser 6 meses de estancia en el país como turista. ¿Cuál es la diferencia entre ingresar así o ingresar por la frontera? Bueno, a ver. Ingresar por la frontera puede ingresar por cualquier lado. El tema es encontrarse de manera. Un registro, o sea, por la frontera no hay ningún registro. Hay fronteras aéreas también. Claro. Sí, o sea. Claro, a ver, por partes ahí, ¿no? O sea, si alguien ingresa con una visa y de se queda turista, más tiempo, ya está irregular. Ya está irregular. Puede solicitar una ampliación, pero eso ya es un proceso de por medio. Si yo ingreso con una visa de turista, todo bien. Si me excedo el tiempo que me ha permitido lo puede por ese visado. Exactamente. Fuera. Entonces, lo que tiene que hacer es solicitar, regularizar, ampliación de visa, solicitar una ampliación de visa o iniciar la documentación para regularizarse, porque ya está fuera del marco legal, correcto. Y en esa misma situación, la mala suerte te encontraron y ICE te lleva y te detiene. Sí. ¿Qué pasa después? Lo más probable es que lo expulsen. A menos que, como he comentado antes, solicite asilo o asilo político, ¿no? Por ejemplo, porque esta persona ha llegado de esa manera a los Estados Unidos, pero luego tiene un proceso de peligro de su vida, de su integridad, ¿no? Y puede solicitar un asilo político, pero es ya para las autoridades administrativas norteamericanas considerar o no su petición. Esta expulsión quiere decir que el mismo gobierno lo embarca en un vuelo, asume ese gasto. ¿Cómo es que se expulsa realmente a una persona? Los ponen en un avión y los regresan. Sí. Uno puede elegir su asiento. Lo más probable es que no. Claro. Ahora, y con la misma pregunta, si ingreso por la frontera, estoy interpretando, y creo que en esta mesa lo estamos interpretando todos, de manera ilegal, digamos, ¿no? Los coyotes, no sé, estas cosas horribles que ocurren ahí, pues no tienes garantía de nada. Reza que no te agarren. Claro, o sea, esa persona tendrá que esconderse, ¿no? Porque ya está, es el candidato perfecto para que lo remuevan. Ahora, han habido situaciones en que, por ejemplo, han acudido a la universidad, le han tocado la puerta de la casa, o incluso han habido intentos de entrar a centros religiosos, incluso porque ahí, la población latina suele ser bastante creyente, ¿no? Entonces encuentran estos espacios para poder buscar a ilegales o indocumentados. Bueno, ¿se puede hacer eso? No pueden simplemente ingresar a su casa porque ellos quieran ingresar, ¿no? Como comenté, podrían tener un warranty, un documento para remover a una persona o detenerla de manera administrativa, pero la única forma en la que puedan ingresar a una casa o a propiedad privada es a través de un documento firmado por un juez que tenga su nombre y su dirección. Solo de esa manera podrían expulsarlo. Entonces, si les da esa situación, no abran la puerta y simplemente digan, pásenme el documento, por favor, por abajo de la puerta, que lo voy a leer. Entonces verifiquen, si no es un juez el que está firmando, entonces no pueden ingresar a su casa, porque recuerden, ellos tienden a usar algunas estratagemas para ingresar a la casa y detener a la persona. Si uno ya tiene o está en el trámite de obtener la Green Card, ¿no? ¿Qué debe hacer si lo detienen? ¿Y a qué acciones está expuesto por ICE? Okay. Bueno, en ese caso, como le comenté, lo más recomendable es tener siempre el teléfono del familiar más cercano. El consulado. Claro. Bueno, pero en este caso, como es una persona que ya tiene el proceso de la solicitud del Green Card, lo que puede hacer es presentar la documentación, señalar, un momento, yo estoy en situación regular en este país y mi derecho es, hasta que se termine de considerar mi petición, no se me puede remover. Entonces esa persona presentar la documentación, llamar al familiar, llamar a su abogado y que presenten la solicitud para que inmediatamente lo dejen libre, porque allí no hay razón para que ICE lo detenga, no pueden hacerlo. Es un abuso detenerlos y expulsarlos en esa situación. Acá hay otra consulta. En el periodo de Biden, mi hermana se fue a los Estados Unidos cruzando de ilegal. Llegó, hizo una petición de que se le acepte para quedarse. Ahora es más complicado, es lo que está comentando. Me imagino que la solicitud a la que se refiere la oyente es un asilo, ¿no? Probablemente eso es lo que solicitó, porque no basta con
ir y decir quiero vivir en los Estados Claro. Unidos. La gente le dice, lo siento, tú no puedes estar acá. Lo más probable es que haya pedido un asilo, ¿no? O para regularizarse y quedarse. Entonces, sí, es cierto, se han endurecido las medidas con el gobierno de Trump y es mucho más difícil ahora que se los den. Entonces, yo recomiendo a toda persona que tenga algún plan de ir a vivir a los Estados Unidos, que lo piense bien, que revise la documentación que necesita y que contacte a las personas que le pueden ayudar en el proceso. ¿Cuál es la vía correcta para poder hacer ese trámite? Por ejemplo, ir legalmente, Bueno, mantenerse en los podría Estados darse el Unidos. caso, a ver, le pongo casos ejemplos, ¿no? Porque no es que exista una vía. Por ejemplo, alguien que es estudiante, que tiene una visa de estudiante, puede ingresar legalmente al país, puede estar allí, tiene un número de horas para trabajar, no puede trabajar full time, tiempo completo. Pero esa persona, digamos, por ejemplo, con el paso del tiempo, podría o encontrar un trabajo especial en el que se requieren sus habilidades y a través de un pedido de personas con capacidades altamente calificadas, efectivamente puede hacer ello. Puede de repente enamorarse y casarse con alguien que es ciudadano norteamericano también. Entonces ese sería otro proceso distinto, ¿no? Puede hacer como que se enamora también. Que eso también hace mucho. Bueno, pues claro. Lo tienen muy a la mano. La necesidad crea el órgano, dicen. Correcto. ¿No? Entonces, totalmente eso pasa mucho sí, ¿no? también. Sí. Es el tema legal, ¿no? O sea, me preguntan, no es que yo estoy recomendando, por favor, simplemente digo... no, yo sí lo recomiendo. Doctor, muchísimas gracias por darnos estos alcances. Estoy segura que eso es de gran utilidad para muchísimas personas. ¿Algún lugar donde si alguien quiere contactarlo? Bueno, sí, pueden llamarnos al estudio Gas Segarra y Abogados Asociados. Mi teléfono es el 932-285-787 y para cualquier consulta podríamos orientarlos. Muy bien, ha sido el doctor Miguel Porras.